Micaela García, de todo esto que representa el desafío de la salida de detenidos de los institutos penitenciarios, detenidos que no están en condiciones de estar en libertad. Estamos fundamentalmente impactados por violadores, pero también hay otros, ¿sí? Precisamente de esto estuvimos hablando en el comentario editorial al comienzo del programa, marcando esta realidad de la Argentina, de la repetición de casos, porque tuvimos precisamente el episodio de Micaela, y desde lo de Micaela hasta aquí ha habido otros casos de detenidos que han salido, nadie sabe por qué, y han reincidido. El doctor Leandro Alperín ya estuvo con nosotros aquí el año pasado, es un estudioso de esta realidad que se vive en los servicios penitenciarios, y la realidad obliga a volver a consultarlo acerca de qué es lo que está pasando y cómo se sale de esto. Doctor Alperín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson, es un gusto estar con usted. De ningún modo, nos preguntábamos hoy cuando empezamos el programa con Paula García, con Ignacio González Prieto, ¿qué es lo que sucede en la Argentina? Que las historias que hoy nos conmueve, la más relevante es la de Micaela García, repite historias que ya nos conmovieron con otros asesinatos, marcando que nada cambia. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que la situación que nos asusta debe dividirse por lo menos en dos partes. Por un lado, qué pasa hacia el interior de las cárceles y cuál es el tratamiento que el Estado le brinda a las personas que están privadas de libertad. Desde ese lugar, claramente el sistema hace agua y fracasa, ya que la cárcel no prepara para una vida en el medio libre de manera pacífica. El segundo punto que esta tragedia nos señala también con mucha claridad es cuál es el rol del Poder Judicial en el control de la ejecución de la pena. Los jueces de sentencia tienen como tarea no solamente autorizar o no que un preso cuando está en condiciones pueda salir, sino también monitorear durante la sentencia cuáles son las condiciones de esa detención y si el servicio penitenciario está haciendo algo o no, para no solamente confiar en el papel. Creo que sin dudas está fallando desde los dos lados y que falle también el Poder Judicial es sumamente grave. Doctor Alperín, una de las cosas que nos preguntamos, porque obviamente tras este concepto van a situaciones particulares. Una de ellas lo representan los violadores. La experiencia demuestra, más allá de lo que decía el doctor Zaffaroni, que tanta polémica generó y a quien, le confieso, tanto critiqué como otros, digamos, la experiencia demuestra que el nivel de reincidencia es muy alto, ¿no? Este asesino, Sebastián Wagner, salió y cometió un asesinato. Habría salido dentro de 2 años y seguramente hubiera cometido otra vez un delito. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se hace en el mundo en el cual se está a la avanzada de esto que aquí no se hace? Yo creo que no es que no se hace nada o casi nada con los violadores. No se hace nada o casi nada con la mayoría de las personas que están privadas de su libertad. Las cifras de la reincidencia son muy altas también en el caso de los violadores. No olvidemos que aproximadamente 1 de cada 2 personas que quedan en libertad vuelven a la prisión. El caso de los violadores o los homicidas nos alarman muchísimo más, claro, por cierto, por la gravedad del delito. Pero esto no debiera dejar de señalar que el sistema fracasa en todos sus frentes, también en el caso de los violadores. Ahora, doctor Alperín, Paula García lo saluda. Un gusto, Paula. Nos cuenta para conocer cuáles deberían ser los pasos y cuáles son realmente que tiene que haber cuando un juez determina que una persona tenga salidas transitorias, que vuelva a la cárcel a la noche, que salga los fines de semana, etcétera. ¿Cómo es el control y el seguimiento de ese detenido? ¿Cómo se debería hacer y cómo se hace realmente? ¿Qué elementos tiene la justicia para hacerlo? En primer lugar, cuando una persona recibe sentencia firme, se incorpora lo que se llama régimen de penado. Un procesado puede hacerlo de manera voluntaria, pero un condenado ya no. Para poder llegar, nosotros tenemos un sistema premial que establece un máximo de tiempo en prisión, que es el que la condena dice. Pero por otra parte, esta lógica premial que prima por ley hacia el interior de la prisión establece que si uno hace las cosas bien, y bien entre comillas, puede acceder a beneficios que incluyen, entre otras cosas, la libertad condicional para los primarios o la libertad asistida para los reincidentes. Esta lógica premial implica que hay varias etapas en la ejecución de la pena que son monitoreadas por el servicio penitenciario hasta llegar a la etapa de prueba, que es la que involucra estas salidas. El juez puede
autorizar o no finalmente los beneficios que la ley prevé para las personas que están en la etapa de prueba, y lo hace de manera discrecional, teniendo que, por supuesto, fundar su fallo en el derecho, pero puede resolver no acatar las recomendaciones que el servicio penitenciario hace o la fiscalía producen. En muchísimos casos sabemos que el servicio penitenciario recomienda la libertad sin fundarlo científicamente o sin fundarlo en informes que tengan en cuenta qué es lo que se pretende de esa persona en la sociedad, pero también ocurre a la inversa, ¿no? Que el servicio penitenciario recomienda que no salgan y el juez autoriza. Bueno, el juez tiene esa discrecionalidad. El problema es que el Poder Judicial no rinde cuentas. Nosotros precisamos saber por qué los jueces fallan lo que fallan y a su vez falta un actor más en esta parte de la historia, que es la víctima. Las víctimas también debieran participar, por lo menos accediendo a la información y pudiendo tener opinión. Creo que todas las partes debieran estar involucradas. Hay movimientos, no todas las víctimas piden más sangre. Miremos lo que está pasando con esta familia que estoicamente plantea que la venganza por mano propia no sirve, que más violencia frente a la violencia no sirve. Nuestra democracia precisa reglas democráticas también en la ejecución de la pena, precisa dar oportunidades, pero también precisa justicia y precisa que se acabe la impunidad de los que delinquen en el medio libre y de los que permiten que delincan también en el medio libre. Doctor Alperín, en donde las cosas se hacen bien o mejor, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace con un violador? Mire, no sé qué se hace con un violador. Yo no soy psicólogo, psiquiatra, soy abogado. Lo que sí pretendo es que el Estado respete la ley siempre, y eso involucra también brindar un tratamiento psicológico cuando se necesita, un tratamiento contra las adicciones cuando se necesita, pero para eso se requiere que haya profesionales idóneos, bien pagos y en cantidad suficiente. El problema, lo planteaba el ministro Ferrari el otro día también en televisión, es que preferimos no invertir en cárceles, preferimos no mirar lo que ocurre tras los muros de la prisión y claro, cuando el resultado de no mirar durante tanto tiempo explota frente a nuestras narices, reclamamos que las políticas públicas se involucren. Yo creo que tenemos que anticiparnos, que hay que blanquear qué es lo que pasa en las prisiones y hay que invertir de la manera que corresponde, porque si no, las consecuencias son mucho más trágicas, sin lugar a dudas. Doctor Alperín, muchísimas gracias. Nos interesaba muchísimo escucharlo a propósito de esta situación dramática que hoy se vive en Argentina. Muy amable. Muchísimas gracias, un gusto siempre estar con ustedes. Del mismo modo, hasta cada momento. Paula. Vamos a